momento, doctora, bienvenida y adelante. Hola, buenas noches con todos, Liz y todos los participantes que la clase anterior no pudieron ingresar o tuvieron cualquier contratiempo, pero hoy estamos repitiendo, así mismo como dice Liz, a pedido de muchos participantes que querían estar presentes en la clase y no se les pudo hacer posible. Hemos considerado por parte del Departamento Académico de Coordinación repetir nuevamente la clase, así que aquí estamos nuevamente. Disculpe, profesora, disculpe. Sí. Le vamos a pedir de todos, por favor, los que puedan abrir sus cámaras, pueden hacerlo. Cuando uno da una clase, pues es muy bonito siempre ver las caras de las personas a las cuales uno le está impartiendo estos contenidos, ¿verdad? Y entonces, les pido, por favor, en la medida de las posibilidades, que abran sus cámaras. Sabemos que quizás en estos momentos estén en alguna otra actividad, pero no se preocupen. Es muy lindo siempre vernos todas y de hecho les digo, esta actividad está siendo grabada, ¿ya? Bueno, adelante, doctora. Muchas gracias, Liz. Sí, ahora sí ya estoy viendo, ya había alguien por ahí conocido, siempre cuando participamos de talleres así súper cortos, aprovechamos más los conocimientos, no solo ustedes, yo también, y muchas veces también hasta nos volvemos a reencontrar con alumnos que los hemos visto y ya son caritas conocidas, nos volvemos a ver por estos medios, así que yo voy a ir, me gustaría que la clase sea súper didáctica. Yo les voy a preguntar, ustedes me contestan. Si tal vez yo estoy con la idea y estoy hablando de la presentación, me dejan un mensaje en el chat y como yo tenga la disposición, voy a ir leyendo y vamos compartiendo entre todos la información, ¿sí? Me gustaría que no solo sea yo de hablar, sino de intercambiar mucho opiniones, ¿sí? Vamos a presentar. ¿Sí se ve la imagen? Sí, doctora, sí se ve. Correcto. Perfecto. Vamos a hablar de toxina botulínica y vamos a denominar este taller Full Face. Acuérdense que como somos todos exalumnos del diplomado y que ya tenemos las bases, los conocimientos previos de toxina botulínica, si ustedes se recuerdan cuando vimos la clase dentro del diplomado, que vemos solo toxina botulínica tercio superior, porque todavía estamos en estos primeros pasitos en la medicina estética, estamos aprendiendo el adiestramiento de nuestra técnica, estamos capacitándonos, estamos entendiendo todavía todo esto de cómo se almacena la toxina, cómo se transporta, cómo se la reconstituye. Entonces, en el taller vemos solo tercio superior en la práctica, pero hoy vamos a hablar, perdón, de full face de toxina botulínica. Eso es lo que caracteriza a este taller. Perdón. Vamos a hablar sobre la historia de la toxina botulínica. Tuvo sus primeros inicios a nivel de oftalmología dentro de la medicina. Cuando se infiltró toxina botulínica a nivel de los músculos rectos oculares, mejoraba significativamente el estrabismo en los pacientes. Pero en 1987, la dermatóloga a nivel de dermatología, se infiltra por primera vez toxina botulínica a nivel de las líneas de expresión y mejora procesos de envejecimiento y signos característicos de la edad. Acuérdense que toxina botulínica es una toxina que es producida por el Clostridium botulino. Esta bacteria se encuentra en la tierra, en el agua, en el ambiente, en el aire, de manera inactiva y necesita ser activada para que pueda cumplir su función.
Existe aproximadamente 8 tipos serológicos de Clostridium botulinum. El tipo A, el tipo B, el C1, C2, D, F, G, y todos van a tener diferente acción. La tipo A, la tipo B y la tipo E es la indicada para administrar a nivel de los seres humanos. La tipo C y la tipo D a nivel de animales. Y la tipo H es la altamente letal. No sé si han escuchado que a nivel de estas grandes masas de ideas de destrucción, siempre mencionan de que se necesita una partícula para destruir el mundo, todo el planeta. Es una partícula de este Clostridium el que podría llegar a ser altamente letal y destructivo para la población. Pero nosotros lo utilizamos en concentraciones súper pequeñas. Ahora vamos a entender la partícula de la toxina botulínica que la administramos. Esta va a estar conformada por por estructuras de doble cadena. Una que pesa 150 kilodaltios y, perdón, en 150 entre las dos. Una pesa 100 kilodaltios y la otra 50 kilodaltios. Y están unidas por puentes de disulfuro asociadas entre ellas con un átomo de zinc. Creo que les voy a pedir un segundito solo para tomar un poquito de agua porque no sé, algo me pasó en la garganta, ¿sí? Regreso enseguida. Sí, doctora, no se preocupe. Perdón. Ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de acción. Me gustaría que alguien de los que está conectados me diga lo que sabe sobre el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Me voy a conectar acá para verlos. ¿Quién está? ¿Quién me puede ayudar con el mecanismo de acción? Está conectada con la cámara. Maribel, yo la vi a Maribel, ya me acordé. Maribel está por ahí. Sí, doctora, yo estoy. A ver, Buenas noches. Maribel, ayúdenme. Lo que usted se acuerda de la clase del diplomado, ¿cómo es el mecanismo de acción de la toxina botulínica? Relajar el músculo. Ya, pero hábleme sobre el mecanismo de acción, todo. No recuerdo, doctora, disculpen. Ya, vamos a preguntarle a alguien más. Alejandro, no tiene encendida su cámara, espero que esté por ahí. Hola Alejandro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Cuénteme, La Alejandro. toxina actúa bloqueando la liberación de acetilcolina. Exactamente, esa es la palabra clave. Inhibe la liberación de acetilcolina. Sígame. Sí, y esto hace que el músculo se contraiga, se paralice. Perfecto. La liberación de la acetilcolina a nivel de qué estructura va a ser identificada. O sea, ayuda para la contracción muscular. A nivel de la fibra muscular, ¿verdad? De una estructura que se denomina membrana presináptica. ¿Se acuerdan? Que de ahí es donde se desprende toda la despolarización de membrana para que se dé esto de la actina y miosina y toda la contracción muscular. ¿Se acuerdan? Pero para que haya toda esta contracción muscular, necesita que esté la acetilcolina involucrada dentro de la reacción bioquímica. ¿Se acuerdan? Bien, ahora sí vamos a ir nuevamente a la presentación.
Así es. Una de las cadenas, sobre todo la cadena de terminal C, tiene alta afinidad sobre la membrana presináptica, que es sobre la cual se va a fijar y se va a internalizar por medio de endocitosis, y esta cadena va a conseguir la inhibición de la liberación de acetilcolina, ¿sí? No va a bloquear la síntesis de la acetilcolina, sino la liberación de la acetilcolina. ¿Cómo lo consigue? Bloqueando los receptores liberadores de acetilcolina. Una vez que la toxina botulínica es infiltrada, va a ser identificada por estos receptores y los receptores se van a cerrar, conteniendo en su interior toda la acetilcolina que ha sido sintetizada. Y es por eso que en el tiempo se debe de perder su efecto, porque estos receptores van a estar súper apretados al inicio, pero van a ir aflojándose y se van a soltar y nuevamente se van a abrir y van a liberar toda la acetilcolina que la tenían en su interior. Y en base a eso, siempre debemos de dar la indicación al paciente de que el efecto se va a ir perdiendo en el tiempo. No lo podemos determinar. Siempre decimos como que entre 4, 3, 5, 6 meses se pierde el efecto. Hay pacientes que les dura mucho más el efecto. Otros pacientes les dura muy poquito el efecto, ¿sí? Todo depende del estilo de vida, de la calidad. Hay pacientes que de acuerdo a su condición también está muy involucrado. Por ejemplo, pacientes crossfiteros que hacen mucho ejercicio, a lo que levantan peso, son súper expresivos, son pacientes que no les va a durar el tiempo determinado porque van a estar en constante exposición o en constante estimulación de estos receptores. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Conseguir que cese el impulso nervioso a nivel de la síntesis neuromuscular, inhibiendo la liberación de acetilcolina a nivel de donde inicia una nueva contracción muscular, ¿sí? Entre mayor acumulación de acetilcolina, mayor es la contracción de la fibra. Eso es lo que normalmente sucede. Pero si tenemos menor liberación o nivel menor acetilcolina, menor será la contracción y mayor relajación muscular. ¿Cómo vamos a entenderlo? Con esta gráfica. Nos podemos dar cuenta que en un lado de la imagen tenemos los receptores de acetilcolina abiertos y sale toda la acetilcolina sobre la fibra muscular. Entonces, la contracción de esta fibra es normal. Pero tenemos el otro lado donde ya los receptores de acetilcolina están cerrados, están bloqueados, no permiten la liberación de acetilcolina y la fibra se encuentra de manera relajada, ¿sí? Por acción de la toxina botulínica hemos conseguido cerrar los receptores de acetilcolina y disminuir esta liberación sobre la fibra muscular. ¿Sí me entienden? ¿Quedó claro? Veo a alguien, Sophie. ¿Está ahí, Sophie? Daniel. Pueden encender su micrófono y hablarme. Valentín. ¿Nadie quiere hablar? Ahora vamos a hablar sobre el almacenamiento y el transporte. Acuérdense que la toxina botulínica viene contenida en el vial que nosotros compramos en el frasco de manera liofilizada. Ese polvito blanco que ustedes lo van a ver se denomina liofilizada. La neurotoxina está liofilizada y yo tengo que reconstituirla con solución salina. Tengo que siempre tener en cuenta que debo de cuidar la cadena de frío, que está si yo la tengo en la nevera, debe de estar en una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Pero si la tengo en el congelador, debería de pasar los menos 5 grados centígrados de frío, ¿sí? En lo personal, en mi experiencia, yo una vez que reconstituyo la toxina y si me llegan a sobrar unidades, las prefiero tener en el congelador y no en la nevera. En mi experiencia, considero que dura más días en el congelador que solo en la nevera.
el cuidado que debe tener la toxina botulínica. El vial no debe de ser agitado, no lo tengo que mover de manera brusca, siempre tengo que cogerlo con cuidado y colocarlo en una zona, en una superficie lisa, no agitarlo, no cogerlo con brusquedad y ponerlo en otro lugar, porque acuérdense que todo movimiento puede alterar la viabilidad de esa partícula. Según la literatura me dice que entre 6 a 8 horas después de reconstituirla, yo lo debería de utilizar. En mi experiencia, no siempre es así. A veces sí utilizamos toxina de 1 a 2 semanas que la tenemos reconstituida. Lo que sí debemos de tener súper claro que una vez que yo reconstituyo la toxina botulínica, desde ese momento empieza a morir la partícula. ¿Cómo voy a hacer la dilución? ¿Alguien que me ayude con la dilución de la toxina botulínica? ¿Está Nicole? Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Hola, Dani. Por cada 50 unidades sería 1 ml. 1 ml, ya. Si tengo una toxina botulínica de 150, ¿cuántos ml le voy a poner? Ahí utilizaríamos 3 ml de solución salina. Así es, muy bien, perfecto. Eso sí está súper claro, ¿verdad? Así mismo es. 1 ml por cada 50 unidades. Entonces, como consecuencia de la toxina botulínica, vamos a ver que esta toxina va a paralizar o va a disminuir la función del músculo sobre el cual voy a aplicar. Estos efectos van a empezar a notarse de 24 a 48 horas posteriores a la aplicación. ¿Alguien me puede decir por qué tengo que esperar ese tiempo para que empiece a tener efecto la administración de la toxina botulínica? Carito, Daniel, Daisy, Tamara, Paulina, ¿están por ahí? Alguien que me diga por qué tengo que esperar mínimo 24, 48 horas o 3, 4 días. Tamara, Daniel, los escucho. Participemos. ¿No quieren hablar? Tenemos que esperar un tiempo porque es el tiempo, valga la redundancia, que nuestro organismo se va a demorar en metabolizar la acetilcolina que ya ha sido liberada anteriormente, aproximadamente entre 24 a 48 horas. Como no todos los organismos son iguales, sí hay pacientes de que incluso pasan 4 o 5 días y no ven efecto, ¿sí? Es porque ha habido mucha cantidad de acetilcolina en su organismo y todavía no termina de metabolizarse toda. Acuérdense que mientras haya acetilcolina en esa fibra muscular, va a haber contracción muscular, ¿sí? Por lo tanto, la fibra muscular no se va a poder relajar. A partir del día 7 es cuando el paciente ya va a ver su máximo efecto. En mi experiencia, siempre les recomiendo que esperen hasta máximo 12 días, porque hay pacientes que en el día 7 ustedes hacen la valoración y se notan una línea de expresión, pero luego la vuelven a valorar en el día 10, en el día 12 y van desapareciendo. Entonces ustedes, al menos yo en lo personal, los retoques siempre los hago o las revaloraciones siempre las hago después del día 12. Entre el día 12 y el día 15 revalorizo a mi paciente. Porque si yo lo cito para el día 8, todavía puede haber efecto de toxina botulínica. Y yo retocar puedo que haga un efecto no deseado. Como por ejemplo, deje muy sin expresión facial a mi paciente. Como podemos darnos cuenta en esta imagen,
Pacientes normal. ¿A qué me refiero con pacientes normal? Pacientes cinéticos. El efecto puede durar de 5 a 6 meses. Todos los pacientes antes del primer mes van a tener el 100% de los resultados. Y este va a ir bajando en cuanto al tiempo. Pero hay pacientes hiperdinámicos que en el cuarto, quinto mes van a perder su efecto. Y pacientes hipertónicos, máximo 3, 4 meses exagerados tienen sus efectos, ¿sí? Y podemos diferenciarlos de acuerdo a las expresiones que están haciendo aquí. ¿Está Daniela? ¿Dani? Sí, Doc, aquí estoy. Ya. ¿Usted ha colocado toxina botulínica ya a sus pacientitos? Sí. ¿Cómo usted considera esta presentación? ¿Ha tenido valoraciones de pacientes hiperdinámicos y más o menos a qué pacientes usted los puede referir? ¿Paciente hiperdinámico o un paciente hipertónico? Sí, sí, una de mis pacientes de las primeras que coloqué es hiperdinámica, o sea, ella, o bueno, no sé si catalogarla también como hipertónica, porque ella ya tenía de por sí las líneas ya marcadas en la frente y ni bien hablaba ya Se le marcaba. se le marcaban aún más. ¿Y cómo fue su Em, experiencia con la toxina botulínica? en la primera aplicación, sí, yo le revaloré justo creo que fue a los 13 días. Y ahí sí todavía tenía unas cuantas líneas bastante marcadas. Entonces ahí, bueno, le volví a retocar. Pero con ella sí tuve buenos resultados, casi 9 meses. Perfecto. ¿Cuántos años Sí, tiene su pero paciente? 54. Y ya es una paciente mayor que ya tiene signos de envejecimiento, que debería de tener ya signos de envejecimiento marcados, ¿verdad? Quizá Sí, líneas de expresión estáticas, dinámicas, sí, ajá. ya muy marcadas. Pero claro, sí fue disminuyendo el efecto a partir del cuarto mes. De ahí, pero, o sea, como tal que ya volvió al noveno mes. Al noveno mes. Ajá, Ujú. perfecto. Vamos a ver expresiones que los pacientes tienen de manera normal ante la aplicación de Botox. Cuando antes de colocarse, ellos están con esa expectativa, voy a quedar más joven, ¿cómo voy a quedar? ¿Será que me va a gustar? Tienen 1000 preguntas y las 1000 preguntas le van a hacer a ustedes antes de agendar. Luego le agendan, van a su cita, le colocan, al otro día se levantan y están tristes. No veo nada. Y si no me puso nada, porque yo no veo nada. En el día 5 ya empiezo a ver cambios. Ya esto de aquí mejoró, lo de acá también, esto está desapareciendo y así. Para el día 15, yo lo cito para la revisión y está contento. Al primer mes me encantan, todas las arrugas han desaparecido. A los 2 meses ya empiezan a ver una que otra arruguita, a los 4 meses ya están apareciendo nuevamente, al 6º mes ya voy a agendar una nueva cita con la doctora y me voy a colocar nuevamente. Esa es la reacción real de los pacientes, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre marcas de toxina botulínica que están en el mercado. También me gustaría que conversemos esta parte, no solamente yo de hablarla, sino con ustedes para irnos familiarizando con las marcas, con todo lo que es. Me gustaría esta génesis, me gustaría que me diga si ya ha aplicado toxina botulínica y qué marcas ha utilizado. Hablemos, chicos. ¿Cómo los motivo para que participen y hablen? Está Paulina, Maribel. ¿Quién me puede contar qué toxinas botulínicas ha utilizado? Vamos a regalar una toxina botulínica al que hable. Nadie tampoco, no quieren toxina botulínica. Otesali, ya me dijo Tamara, una marca, Otesali. Sigan escribiendo. Si no quieren hablar, dejen el mensajito en el chat y yo lo leo. Me dice que aún no ha aplicado ya. Meditoxin, Andrés, está bien. RN Tox. Ajá. Botox Lady. Dyspor. Ya vamos a hablar más adelantito de la dilución y de la diferencia de Dyspor con las otras marcas.
Torta, hay una, esa nunca la he escuchado. Sí está, Toxta, allá. Si se dan cuenta, casi la mayoría, lo que quiero que nos demos cuenta es de que casi la mayoría me han dicho nombres de toxinas diferentes. Otesali es muy buena, sí. Yo también concuerdo mucho con Caro. Toxina, Otesali es muy buena. Yo la utilicé por mucho tiempo. Utox también, ajá. ¿Alguna otra? ¿Sí escuchan? La idea es de que quizá ustedes utilizaban solo una toxina y ahora se están enterando que hay más. Otesali, Irina, ¿sí? Vamos a hablar sobre todas la mayoría de marcas de toxina, pero sí vamos a hacer un hincapié importante sobre las toxinas que tienen registro sanitario y la aprobación con el FDA, ¿sí? Acuérdense que una bota, ¿sí? Una característica súper importante de Prometeo es que promueve mucho los resultados y las garantías de confianza que tengamos con nuestros pacientes. Las 3 toxinas que tienen registro sanitario y toda la aprobación con el FDA son Botox, Dysport y Xiomin. Pero también hay otras marcas que son chinas, coreanas, italianas, que están en el mercado, como las que ustedes me mencionaron, ¿sí? Hay una en particular que se llama Inotox. Inotox tiene 50 unidades y 100 unidades. ¿Cuál es la particularidad de esta toxina? Creo que me dijeron que Otesali también ya tiene frascos de 50 unidades. No estoy segura de esa parte, si tal vez alguien de aquí me puede confirmar, le agradezco. Pero sabía que Otesali estaban por traer ya las 50 unidades también de Otesali. La que sí la tiene es Inotox. ¿Cuál es la ventaja de tener frascos de 50 unidades? Que si yo tengo un solo paciente, coloco las 50 unidades y si sé que en esa semana o en la otra semana no voy a tener otro paciente de toxina, no se me va a desperdiciar, ¿sí? Esa es la ventaja de utilizar 50 unidades. Vamos a hablar sobre Botox, Dysport y Xiomin. Botox, marca americana. Dysport, marca inglesa. Y Xiomin, marca alemana. ¿Cuál es la presentación de Botox? 100 unidades. La presentación de Dysport, 300 y 500 unidades. Y la presentación de Xiomin, 100 unidades. El peso molecular de Botox es 50 kilodaltios. Dysport de 500 a 900 kilodaltios. De 500 si estamos hablando 300 unidades y 900 si hablamos de 500 unidades. Y Xiomin 150 kilodaltios. Aquí me gusta marcar siempre una diferencia porque Xiomin tiene menor efecto que Botox y que Dysport. No sé si alguien de aquí ha utilizado Xiomin y le ha pasado que a los 2 o 3 meses los pacientes pierden su efecto. ¿Alguien ha utilizado Xiomin y le ha pasado esto de aquí? Disculpe, doctora, Irina Rodríguez ha levantado la mano. Disculpe. Cuénteme, Irina. Hola, Irina. Tiene la manito alzada, es cierto. Otesali por el momento solo viene de 100 unidades. Otesali sí viene de 150 unidades también, Tati. Bien, les decía que cuando trabajamos con Xiomin, nos ha pasado que se pierde pacientes que normalmente tienen el efecto 9 meses, 8 meses, a los 2 meses pierden el efecto. Para mí es por el peso molecular de la partícula. Botox tiene 900 en comparación a Xiomin que es 150 y eso hace que su efecto en el tiempo sea menor. Pero ¿qué dice Merestetic, que es el que trae Xiomin? Es de que como que no fallan en la dilución, fallan en la aplicación, pero no tiene que ver. Pero para mí sí tiene mucho que ver la explicación del peso molecular. La única que no tiene cadenas de frío es Xiomin, pero una vez que es reconstituida sí necesita su cadena de frío. Botox y Dysport no.
Y las otras marcas chinas también, todas necesitan cadena de frío, a excepto de Inotox, que es la única que ya viene reconstituida y que no necesita cadena de frío. Como ya mencionamos, las 3 marcas son reconocidas por la FDA para su libre práctica médica, y lo que las diferencia a las 3 es en el tipo de toxina botulínica. Botox tiene anabobotulín, mientras que Dysport tiene avobotulín y Xiomin tiene incobobotulín, ¿sí? Las 3 son diferentes, por lo tanto, las 3 tienen resultados diferentes. Botox, como ya sabemos todos, Botox la trae Restrepo de Allegra. En el mercado está 335 el vial de 100 unidades. Y yo pienso que no compite con ninguna otra marca en el mercado, porque siempre va a ser tiene todos los permisos para libre circulación en nuestro país y las garantías que tiene con nuestros pacientes, y por eso el precio que tiene. Dysport, la diferencia es el tamaño de las unidades que vienen en el vial, de 300 y 500 unidades. Ustedes van a pensar que esta toxina botulínica se la reconstituye, si les digo en 500 unidades, me van a decir en 10 ml, pero ya vamos a ver la diferencia de que por el tipo de toxina botulínica no es esta la manera de reconstituirla. Aquí, toxina botulínica tiene con la marca Botox, en el frasco de 100 unidades vamos a diluirlo 2 ml, ¿verdad? Y va a equivaler 5 unidades en 0.1 ml. Mientras que Dysport va a tener un frasco de 500 unidades, se puede llegar a diluir en 2.5 cc como mínimo y como máximo 6 ml. Y si la diluyo en 2.5, estoy hablando de que tengo 20 unidades en un 0.1 ml. ¿Sí me entienden? Entonces, la partícula de Dysport con las otras marcas equivale a 3 en 1. Si yo tengo 5 unidades de Botox o de cualquier otra marca, de Dysport estoy teniendo 20, 3 en 1. Creo que había una pregunta en el chat sobre voy a leerlo ahora, sobre la diferencia del Dysport. Aquí, Lili dice, doctora, buenas noches, en Dysport he leído que se diluye en 3 ml cuando es de 500 unidades, pero le correspondería más. Ajá, yo normalmente uso Dysport y lo diluyo entre 5 a 6 ml. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja, si ustedes lo quieren ver de una manera o desde la otra perspectiva? Que Dysport más o menos alcanza entre 5 a 6 pacientes un vial de 500 unidades. Entonces, si estoy empezando con mi consultorio y tengo esporádicamente un paciente de Botox, no va a ser rentable trabajar con Dysport. Pero si ya tengo más movimiento y sé que, qué sé yo pongo promoción en mi consultorio todos los viernes de Botox y yo tengo full pacientes, tengo los 5 o 6 pacientes, me conviene porque abro un frasco y el precio es súper rentable para lo que yo voy a sacar de utilidad, hablando de precios de recursos económicos, ¿sí? Esa es la ventaja de trabajar con Otesali, o la desventaja de trabajar con Otesali, que no me va a convenir abrir un vial de un frasco que más o menos me alcance para 6 pacientes por un solo paciente. Nadie me conversa nada, yo me siento aquí sola. ¿Cuáles son las indicaciones de toxina botulínica? A nivel clínico, a nivel oftalmológico, a nivel neurológico, a nivel estético y a nivel odontológico. Voy a hacer otro intento de hacerlos participar. Está la doc Angie. A nivel clínico, alguien que me ayude, ¿cuál sería la indicación?
Por ejemplo, podría ser en la hiperhidrosis. Hiperhidrosis, muy bien, Dani, perfecto. A nivel oftalmológico, Estrabismo, perfecto. A nivel neurológico, migraña, ajá, las migrañas, también una los neuralgia temblores, del trigémino, las neuralgias del trigémino, ¿sí? ¿Cuál más? Distonías, Las distonías, perfecto. También los temblores esenciales, como el temblor laringio. espasticidad, Sí, es muy cierto la espasticidad. A nivel estético ya sabemos, ¿verdad? Todo lo que es para el fotodaño celular, para el envejecimiento, líneas de expresión y todo. Y a nivel odontológico, bruxismo, Para el bruxismo. bruxismo. ¿Y cuál otra? La sonrisa gingival. Sonrisa gingival. Perfecto. Ahora vamos a ver si dijimos todos. Hiperhidrosis, estrabismo, neuralgias, ajá, los temblores, las arrugas, ¿sí? Dijimos todas, ¿verdad? Entonces, no solamente a nivel estético utilizamos toxina botulínica, sino también tiene más indicaciones. Asimismo, hay muchos tratamientos en medicina estética que hay, yo lo voy a decir como mala práctica del profesional, donde tenemos resultados irreales, donde conseguimos efectos no armoniosos para el rostro de nuestro paciente, y eso hace que no solo se dañe el mercado de ese profesional que está realizando una técnica no adecuada con el paciente, sino si lo vemos desde la perspectiva de afuera, se daña el mercado todo de la estética, porque los pacientes empiezan a tener temor. No, no te hagas eso porque tal se hizo y se deformó de esta manera, o le pasó lo otro, o le hicieron esto, le hicieron aquí. Ahí es cuando yo los motivo mucho a que nos capacitemos, a que ingresemos a este tipo de talleres, a que busquemos más opciones donde yo pueda avanzar como profesional, donde mis resultados cada vez sean mejores. No quedarme con el conocimiento solo de algo concreto, o porque aquí a este paciente le gustó lo que le hice y de esa manera voy a trabajar con todos los pacientes. Acordémonos que nuestros pacientes se aplican toxina botulínica y yo lo que voy a minimizar son sus líneas de expresión. Yo no voy a trabajar a nivel de su expresividad. Yo no puedo dejar una frente como normalmente lo dicen los pacientes, una tabla en la frente. No, si mi paciente quiere estar enojado y quiere levantar su ceja, tiene que estar enojado y levantar su ceja y fruncir su ceño y sonreír y verle su cara armoniosa. Tenemos que seguir respetando las expresiones faciales del paciente. Si está enojado, si quiere llorar, si tiene emociones, si está alegre, si está feliz, si tiene tristeza, si está con llanto, todo nuestro paciente tiene que seguir dando su expresión facial, y es la manera de comunicación que tenemos y que vamos a seguir teniendo siempre. Hay muchos pacientes que cuando tienen un componente psicológico, sí es súper trabajoso para nosotros hacerlos entender de que tiene que mover su frontal, de que tiene que mover su entrecejo, que sus patitas de gallo no van a desaparecer al 100%, que nosotros solo vamos a reducir los efectos de la contracción de ese músculo. Que no puedo ponerle en un punto donde van 5 o 6 unidades, no le puedo poner 10 solo porque quiero que ese efecto sea mucho mayor, ¿sí? Para la valoración de los pacientes para aplicación de toxina botulínica, vamos a identificar el tipo de paciente. Estos son pacientes cinéticos, aquellos que tienen concordancia entre su expresión facial y sus emociones. Muy probablemente solo necesiten un tratamiento de toxina botulínica al año. Pacientes hipocinéticos son aquellos que no mueven sus músculos de acuerdo a su mímica y sus músculos faciales se contraen más rápidamente y tienen la duración de su tratamiento entre 4 a 6 meses. Y los pacientes hipercinéticos son incapaces de relajar sus músculos y la duración de su tratamiento va a durar entre 2 a 3 meses. Y aquí es donde hay mucha expectativa irreal sobre el tratamiento
y el paciente va a sentir como que esta incomodidad con el médico. ¿Sí? Siempre si nosotros no hacemos una buena valoración de pacientes hipercinéticos y le decimos, no, a usted le va a durar una vez al año va a venir a visitarme por toxina y a los 2 meses ya le escribe, ese paciente va a tener muchos sentimientos en contra de ustedes, no va a querer necesariamente felicitarlos. Pero si ustedes a un paciente cinético le dijeron le va a durar 6 meses y a los 9, 10 meses le está escribiendo, van a ganarse mucho la confianza de su paciente. Alguien que quiera participar solo para hacer ejercicios de pacientes cinéticos, hipercinéticos e hipocinéticos. Estamos 36 conectados y yo me siento tan sola. María Flor, 53. 53, ve. Elena, está por ahí Elena. Paola. ¿Nadie? Dani sí estaba participando. Sí, Dodo, aquí estoy. Dani, ¿ha tenido pacientes hipercinéticos? Sí, justo la paciente que le comentaba, paciente ella que ya fue me mi paciente. mencionó. Ajá. Ya. De acuerdo a la ocupación de los pacientes, ¿a qué ocupación usted puede relacionar un paciente hipercinético? Pacientes que se estresan mucho. Ya, pacientes, le llama la atención como que pacientes que son profesores a nivel escolar o a nivel de educación básica, donde están con los ojos hablándole a los alumnos, que siéntate, que no te vayas, que quédate ahí, que ya hagan silencio. Sí han visto como que muchos profesores van adquiriendo esta capacidad de ser súper expresivos y de solo con una mirada ya como que ya les hablan a los alumnos con tal de tener siempre la disciplina dentro del aula. Entonces, muchos pacientes que son de ocupación de profesores, sobre todo en educación básica o escolar, son súper expresivos y son pacientes que sí pueden tener tendencia a ser hipercinéticos o hipocinéticos, ¿sí? Pero casi nunca son cinéticos. Otros pacientes que son hipercinéticos son estos pacientes que yo les menciono que son crossfiteros, que levantan mucho peso y hacen mucha expresión facial. Vamos a hablar un poquito sobre a nivel de los puntos de marcación de la toxina botulínica. ¿Cuál es a nivel de tercio superior? ¿Qué músculos van a estar involucrados para la infiltración de toxina botulínica? Voy a hacer la clase con Ruth. Sí, el frontal. Ajá, a nivel frontal, ¿verdad? Ahora mencióneme otro músculo. Orbicular. Proceros, El músculo, orbicular. ajá, el músculo proceus, el orbicular y el corrugador, ¿verdad? Esos son los músculos que van a estar a nivel del tercio superior. Pero también tenemos a nivel de full face otros músculos que también infiltramos, como el depresor superciliar, como el músculo risorio a nivel de la comisura bucal, como el elevador del párpado superior, el depresor angular de la boca, el depresor labial inferior también es otro músculo que lo vamos a infiltrar bastante. Aquí tenemos músculo frontal, si se dan cuenta la amplitud del músculo frontal, músculo corrugador, músculo proceus, región tarsal del músculo orbicular. Esa está mucho más clara la imagen. Pueden darse cuenta ahí. Corrugador, proceus, región tarsal del orbicular. Músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. ¿Se acuerdan que había ese músculo?
músculo del ala de la nariz y del labio superior. Imagínense, tenemos que localizarlo justo ahí para coger las dos fibras de las dos vertientes del mismo músculo, del que es el elevador del ala de la nariz y del labio superior. Región tarsal del orbicular. Yo quiero llegar a esto, ¿verdad? De esta imagen a la otra imagen. A nivel de full face, cuando hablamos full face de toxina botulínica, ya no solo vamos a mejorar las líneas de expresión del entrecejo, de la frente y las patitas de gallo, sino también ya de otras zonas, como cuáles a nivel de los bony lines, los puntitos de cuando nos huele mal, a nivel del surco nasogeniano, a nivel de las arrugas del labio superior o los códigos de barras, a nivel de las arrugas de la mejilla, a nivel de las arrugas del lateral del mentón y de los labios. Aquí tenemos a nivel de las arrugas mentonianas, las líneas de marioneta, también la elevación de la punta nasal. ¿Sí se dan cuenta aquí? Elevación de la punta nasal, la sonrisa gingival. Las bandas cervicales es otra técnica que se hace mucho en pacientes, sobre todo por encima de los 50 años, realizamos muchas bandas cervicales. O bandas cervicales, o bandas platismales, o efecto de Nefertiti, cualquiera de estos se lo conoce. En esta diapositiva tenemos como que un equivalente del número de unidades que podríamos llegar a poner por zona como referencia, sobre todo si son las primeras infiltraciones que ustedes tienen, se pueden guiar. Ahora vamos a ver la marcación. La toxina botulínica tiene técnicas diferentes de aplicación. Yo siempre les digo, si son mis primeras infiltraciones a nivel, sobre todo, de la región tarsal, del orbicular o del del párpado inferior, siempre lo hago en ángulo de 30 mirando hacia afuera. Lo ideal es de que aprendan a hacerlo siempre en ángulo de 90. Entran, dejan y salen, ángulo de 90. Vamos a ver la primera zona, que es la zona glabelar. Tenemos los puntos donde inicia la ceja, un punto. Medio centímetro hacia abajo y hacia adentro, en la línea media, otro punto. Y si es necesario, un cuarto punto siguiendo la dirección de la ceja, medio centímetro hacia arriba. Que queden 5 puntos. Así. Entrecejo o glabelar, a nivel de las patitas de gallo. Del canto externo del ojo, medio centímetro hacia afuera, punto 1. Medio centímetro hacia arriba y hacia adentro, que va a ser justo a nivel de la cola de la ceja, otro punto. Medio centímetro hacia abajo y hacia adentro, siguiendo la órbita, otro punto. Y hay ciertos pacientes que van a necesitar un cuarto punto, que vamos a verlo más adelante. Ahí. ¿Sí? Buenas noches, Doc. Disculpe, Hola. yo tengo una consulta. Sí, dígame, Doc. Cuando yo coloco los puntos, o sea, cuando voy a inyectar, ¿es necesario aspirar? Y en caso de que, bueno, ¿qué No. pasa si no es necesario? No, en toxina botulínica no aspiramos. Lo que sí, siempre asegúrense. A mí no me gusta, como lo está haciendo en esta imagen, presionar el músculo, porque a lo que ustedes sueltan, esa toxina botulínica puede migrar. A mí me gusta más colocar en ángulo de 90, entro, dejo y salgo, sin masajear, sin tocar nada. Si sangra, le dejo puesto un algodoncito y seca, ¿sí? Para que esta toxina botulínica no migre, porque eso sí tiene una complicación importante si es que llega a migrar la toxina botulínica. Y no hay riesgo, o sea, no hay ningún riesgo de que justo tope un vaso y yo mando la toxina botulínica al vaso, o sea, el corriente sanguíneo, ¿no pasa nada? No, no, no.
Acuérdense que, ¿cuál era el mecanismo de acción de la toxina botulínica, Doc? Inhibe la unión de la acetilcolina. Claro, entonces la toxina botulínica va a identificar dónde están los receptores de acetilcolina para ejercer su efecto. Si no identifica ningún receptor de acetilcolina, se va a metabolizar y sale del organismo por todas las vías bioquímicas del metabolismo normal. Entonces no pasa nada. Y es inevitable que ustedes entren y pinchen un vaso. Eso no lo duden. Van a pinchar muchísimos vasos. Incluso cuando marquen, puede que un punto marcan justo donde está la vena. Tienen que moverse unos milímetros hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, para moverlo a ese punto, porque está pasando justo una vena por donde quizá ustedes querían marcar. Entonces tienen que ver mucho, los vasos van a estar involucrados siempre. Pero acuérdense que ustedes entran con su aguja, siempre utilizando de más de 2 milímetros o 4 milímetros, entran, están seguros de que están en el músculo, dejan y salen, sin masajear. Vamos a hablar sobre la marcación a nivel de frente. Gracias, disculpe la última pregunta, Doc. Sí, dígame. En cuanto a la dosis y las unidades, ¿qué pasa si por, bueno, A o B razón tuve la mano pesada y donde tenía que poner, digamos, 4 puntos, terminé poniendo 10, 14? O sea, ¿hay algún riesgo? ¿Tengo que preocuparme o qué indicaciones le doy al paciente? No, Doc, ahí sí que tienen que tener mucho que ver con su adiestramiento. Yo siempre les digo, si ustedes todavía no conocen su pulso, para ustedes dejar la cantidad de producto que, independientemente si sea toxina o ácido hialurónico, bioestimulador, cualquiera, siempre en las clases, cuando ven conmigo las clases de teoría del diplomado, siempre les digo, aunque sea, cómprense una naranja, una mandarina y solución salina en la jeringuilla, pongan y empiecen a infiltrar hasta que ustedes conozcan y su adiestramiento de su pulsación. A veces, yo lo que sí les puedo entender es de que donde quería dejar 3 unidades, dejé 4. Eso sí puede llegar a pasar al inicio, que les pase, pero donde ustedes querían dejar 3 unidades y dejaron 13, ya estamos hablando de muchísimas unidades que se les fue. Entonces ahí sí necesito mucha práctica para yo adiestrarme. Ya le digo, puede llegar a pasar de que se les vaya una toxina. Quizá ustedes contaron y dijeron, aquí pongo 60 unidades y terminaron poniendo 59 y les faltó una unidad. Por ahí en un punto se les fue una unidad más. Entendible al 100%, que a todos nos puede llegar a pasar. Pero que me falle más de 5 unidades, más de 3 unidades, ya no, ya necesito yo practicar mucho el adiestramiento de mi técnica, mis pulsaciones. Imagínense que del lado derecho ponen 10 unidades y del lado izquierdo ponen 2 unidades. ¿Cómo va a quedar ese paciente? Sin que yo les diga, yo creo que eso me puede contestar Dani, que es la que más ha estado participando en la clase. ¿Está ahí, Dani? Doc, sí, aquí estoy. Imagínese, Dani, si usted está haciendo a nivel del frontal y pone del lado derecho en un punto 2 unidades y del lado izquierdo 8 unidades. O les voy a poner un poco más complejo, no en el frontal, sino a nivel de sonrisa gingival. Un lado de la comisura labial se me va a levantar más que la otra. Así es. ¿Y o sea, cómo no voy le va a lograr el mismo paciente? efecto. Ajá. ¿Y cómo le va a decir al paciente que usted va a resolver esa situación? Híjole, o sea, bueno, en el retoque tendríamos que ver y colocar un poco más de unidades en el lado donde estamos no teniendo el Pero si efecto estoy deseado. hablando de unidades exageradas, cuando estamos hablando de unidades exageradas, póngase que usted corregía esa sonrisa gingival con 3 unidades, pero le puso 8 unidades. Entonces voy a tener efectos exagerados no deseados y no voy a poder revertir el efecto de esa toxina botulínica, ¿verdad? Entonces para eso sí los invito hasta que pase exactamente, Ru. Entonces si yo tengo esa duda de que qué pasa si yo le pongo muchas más unidades de las que debería, yo sí los invito a que practiquen, infiltren, cójanse una jeringuilla de insulina y empiecen a infiltrar. Así es, esta presión yo tengo que hacer cuando pongo 1 unidad, cuando pongo 2 unidades, cuando pongo 3 unidades, ¿sí? Siempre estén ustedes. Ustedes tienen que
que como responsables de buscar la perfección de su técnica, de que su paciente tenga las garantías que necesita para el procedimiento. ¿Alguien más que quiera participar? Doctora, una consulta. Sí, Ruth, dígame. Ya, en ese caso, por ejemplo, de que se haya puesto más, podríamos utilizar dexametasona para ayudar a disminuir un poco ese efecto o que se vaya un poco en menos tiempo la toxina. Nada revierte el efecto de la toxina botulínica, Ruth. Lo único que revierte el efecto es que pase el tiempo y esos receptores nuevamente se abran y permitan la liberación de la acetilcolina. Hay profesionales, compañeros míos, que incluso les ha pasado y dicen, no, yo pongo aparatología caliente y con la estimulación lo consigo y sí he podido. En lo personal, bajo la literatura, nada se consigue revertir el efecto. Y a mí me gusta decirles así, ¿sí? Decía que yo estaba revisando y pues que a personas que se hayan aplicado recientemente la DT ¿Ya? o se les aplica después, puede disminuir el efecto, o sea, de la toxina. Porque es a nivel muscular. Puede ser que tenga su lógica. Pero a mí, porque yo siempre les digo, no se confíen de que nada revierta el efecto de la toxina, para que eso nos motive como profesionales a estar siempre con la responsabilidad de lo que vamos a hacer. No es como ácido hialurónico que sí, no me gustó esto, le pongo hialuronidasa y ya. O no, es que pinché un vasito, le pongo hialuronidasa y ya. Aquí no tenemos nada que nos borre. Entonces siempre acostúmbrense a hacer como que lo que estoy haciendo ahora no hay vuelta atrás. Y lo que yo voy a interferir en la calidad de vida de mi paciente va a estar involucrado directamente a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Siempre formémonos con esa responsabilidad, con ese criterio de manera integral con el paciente y de darle esa seguridad al paciente. No es de que como que, ven, te pongo y si no nos gusta o si no te gusta, y ahí veo que te pongo para que se te vaya. He escuchado mucho eso. Entonces siempre hagámoslo con esa responsabilidad. No, lo que yo te voy a poner es porque yo ya me siento capaz, yo ya he practicado, lo he hecho y va a ir muy bien. Vamos a hablar de toxina botulínica en la frente. ¿Cómo marcamos? Este es un punto que me gusta que siempre decirles que se cuiden mucho porque de donde inicia la cola de mi ceja, 1 centímetro hacia arriba. 1 centímetro hacia arriba en mujeres no toco. Perdón, 1 centímetro hacia arriba en hombres no toco. 2 centímetros hacia arriba en mujeres no toco. ¿Por qué? Las fibras del músculo elevador del párpado superior, hasta ahí hay evidencia de que pueden llegar a hacer inserción, ¿sí? Entonces, no toco y luego sí trazo mis puntos a nivel frontal para yo cuidarme de la complicación número 1 de toxina botulínica, que es la ptosis de ceja o la ptosis del párpado inferior. Esta marcación es igual como les mencioné la anterior, pero puesta 4 puntos para el levantamiento de la ceja. Y también podemos poner este punto aquí a nivel frontal, ¿sí lo ven? A nivel frontal, para conseguir el estiramiento del músculo y levantar sutilmente la ceja. Este punto a nivel de la pupila, del reflejo pupilar, localizo mi reborde óseo a nivel de la órbita y ahí coloco mi punto para disminuir las líneas de expresión del párpado inferior. Doc, una pregunta. ¿Y ese Sí, punto es profundo o superficial? Superficial, Doc. Gracias. Entra el bisel de la aguja y lo deja. No necesita que profundice más la aguja. O sea, le dejo como una pápula, más o Como menos. una papulita. Máximo 2 unidades, no más. Gracias. También los puntos de los body lines, los puntos de conejo. Miren,
Tengo que localizarlo al músculo. Siempre van a ser laterales. Tener mucho cuidado de que no esté infiltrando a nivel del cartílago, sino que sea a nivel de mi músculo nasal. A nivel de la punta nasal, ahí, para levantar la columela. Ese es un punto que cuando hacen al menos rinomodelación, les queda súper bonito poner entre 2, 3, incluso hasta 4 unidades, dependiendo del paciente y dependiendo de la marca de toxina que están utilizando. Para sonrisa gingival, localizamos la fosita piriforme. Y lo pueden localizar de la siguiente manera. Donde inicia mi ala nasal, un punto. Donde termina mi ala nasal, otro punto. Incluso hay pacientes que necesitan otro punto por debajo, medio centímetro por debajo, ¿sí? Sonrisa gingival. Para la hipertrofia del macetero, tengo que identificar mi macetero. Miren mi macetero. ¿Qué hago? Hago mi marcación a nivel del ángulo mandibular. Ahí va a estar mi macetero, del ángulo mandibular hacia adentro. Ese es mi macetero. Y voy a hacer en triángulo 3 puntos. ¿Cuántas unidades tengo que dejar por la cantidad de músculo? Mínimo 5 unidades por punto. En ángulo de 90, entro, dejo y salgo. Tengo que dejar en mi músculo macetero. A nivel de los códigos de barras o de las líneas periorales. Este me gusta mucho para pacientes, sobre todo de 60, 70 años, que tienen muchas líneas de expresión finitas a nivel del labio superior y del labio inferior. Colocar, siguiendo la comisura labial, a medio centímetro cada punto. 1, 2, 3, 4 para el labio superior. 1, 2, 3, 4 para el labio inferior. Puedo dejar de 2 a 3 unidades por punto. Para las marionetas o boca triste, solo voy a dejar un punto para levantar la comisura bucal, ¿sí? Lo voy a dejar aquí. Medio centímetro hacia afuera de la comisura y hacia abajo. Ahí está mi músculo que yo voy a infiltrar. Para el mentón, para infiltrar el mentón del labio inferior, del reborde del labio inferior hacia el reborde óseo de la mandíbula, un punto. Si es mujer, si es hombre, voy a poner encuadrado los 2 puntos, porque acuérdense que la masculinización y la feminización es diferente. Aquí tenemos punto de en medio si es mujer y los 2 puntos laterales si es hombre. Para las bandas platismales, ahí sí voy a ubicar a mi paciente que me estilice todo el cuello para yo poder identificar las bandas. Puedo hacer entre 5 a 6 bandas y voy a localizar cada punto, cada medio centímetro, ¿sí? Y voy a infiltrar. Por lo general, para bandas platismales, de acuerdo a la edad del paciente, sí puedo llegar a necesitar hasta un vial de 100 unidades. En cada punto puedo dejar de 2, 3 o hasta 5 unidades. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Doc, una pregunta. Sí, dígame, Doc. Verá, tengo un paciente que el momento que sonríe más se nota los dientes inferiores y él desea que levantar un poquito más el labio superior para poder, el momento que sonríe. ¿Cómo podría trabajar en esa área? Levantar más el labio superior. Sí, porque cuando sonríe se ven los dientes inferiores. Puede colocarle como en la sonrisa gingival, en la fosita piriforme. ¿Cuántos puntos? Un punto. Ya. Y va valorando a ver cómo va mejorando. Siempre hágalo de menos a más. Y si se le colocaría en las líneas... También puede hacer por medio de las líneas de los códigos de barra periorales. También lo puede hacer, a ver cómo le mejora. ¿Cuántos años tiene su paciente?
Tiene 33. Es un paciente joven, relativamente joven. Hágale primero los códigos de barra con las líneas periorales y vea cómo mejora. Ya, y esos puntos son, llego al músculo, las líneas Sí, periorales. lo que sí, mucho cuidado porque la mucosa labial es súper finita y no traspase la aguja y siempre se quede dentro del músculo. Ya, Ajá, perfecto, gracias. ya, muy bien, doc. Contraindicaciones, hipersensibilidad a la droga, nunca la he visto, pero está descrita. Embarazo y lactancia, por obvias razones, siempre cuidamos este periodo de la mujer. En el caso de previo 15 días a la aplicación, uso de antibióticos como los aminoglucósidos o los macrólidos, porque se ha demostrado que estos tienen residuos dentro de la membrana presináptica a lo largo de 15 días posterior al tratamiento y hace que no haya efecto de la toxina botulínica al 100%. La miastenia gravis o patologías que tengan compromiso neuromuscular, por obvias razones, sabemos que la toxina botulínica va a ir a ejercer su mecanismo de acción a nivel de esta estructura. Y en el caso de que hayan infecciones locales en el sitio donde yo voy a infiltrar. Estas recomendaciones sí los invito a que si pueden haganle captura de la pantalla, escríbanlas, anoten, tomen una foto, porque sí, y cuando ustedes apliquen a un paciente toxina botulínica, igualmente, leen, si le pueden enviar por WhatsApp, envíenle, si le tienen impresa, entreguen el papelito, asegúrense de que en todas las maneras el paciente sepa de sus recomendaciones posteriores a la toxina botulínica. Y si el paciente luego les dice, no, eso yo no sabía que podía hacer, ustedes sí, yo se lo dije y aquí está de qué manera se lo dije, ¿sí? Porque sí hay muchos pacientes que no tienen los cuidados posteriores por las recomendaciones. Una, esperar 24 horas para hacer ejercicio extenuante para evitar que esta toxina botulínica migre. Todas las recomendaciones son en base a esta observación. Evitar acostarse o dormir o apoyar sobre la zona que infiltramos en las siguientes 4 horas de la sesión. No masajear la zona en la que infiltramos. Evitar ingerir alcohol o fármacos antiinflamatorios. Y evitar la exposición o ambientes calurosos porque también estamos muy expresivos. ¿Cuáles son las complicaciones? Como ya les mencioné, inevitable de que con el bisel de la aguja entren y no pinchen un vaso, ¿sí? Entonces, equimosis, hematoma, inevitable. Dolor transitorio, edema transitorio, una ligera inflamación que va a irse resolviendo con el pasar de los minutos. Máximo 30 minutos va a durar estos efectos. Pero la complicación más importante sí es la tosis de ceja y la tosis del párpado superior. Tenemos que esperar el tiempo que termine el efecto de la toxina botulínica para que se revierta esta complicación. Como les mencionaba, sí hay ciertas conductas que se puede tomar con estos pacientes, pero tampoco es que garantizan de que en una sesión se van a ver los resultados. Lo que sí, en mi experiencia he visto de que pacientes que tienen esta sensación de ojo caído, como de mirada triste de un ojo o del otro, al cabo de 2 o 3 semanas, esa sensación va mejorando porque esas fibras se van soltando nuevamente y empieza la liberación de acetilcolina, porque no fue gran cantidad de toxina la que quizá llegó a esa fibra muscular. Entonces va mejorando, pero sí necesitamos que pase por lo menos unas 2 semanas. Resultados. Preguntas. Doctora, una consulta. ¿Sí? Bueno, una sería, ¿no es cierto?, en pacientes que tengan alergia al huevo, sería una contraindicación. A la albúmina. Y No necesariamente contraindicación, mi doc, pero sí como precaución. Por ejemplo, a ese paciente sí o sí le hago la primera sesión y lo cito para una valoración. ya, otra cosa, si un paciente
utilice estimuladores de colágeno eh, como hidroxiapatita, ¿qué Ya, tiempo sí. debería esperar para utilizar la toxina? Mientras si usted trabajó, por ejemplo, bioestimuladores, yo siempre me gusta dejarle súper claro de que dependiendo de la edad del paciente, toxina botulínica, tercio superior. Bioestimuladores o ácido hialurónico, tercio medio y tercio inferior. Entonces, si yo apliqué, o sea, no toqué tercio superior, puedo aplicarle al paciente toxina botulínica sin ningún problema. Pero si voy a hacer un full face con ese paciente a nivel de, qué sé yo, cuello, bandas platismales y también puse ahí un bioestimulador, ahí sí lo recomendable sería esperar mínimo 3 semanas después de la sesión de bioestimuladores. Pero si voy a poner un bioestimulador en una zona donde no voy a infiltrar toxina botulínica, no pasa nada porque son zonas diferentes y los músculos de acción van a ser diferentes. Incluso hasta las estructuras, porque el bioestimulador no va a llegar al músculo, sino a la dermis. Gracias, doctora. ¿Alguien Doctora, más? buenas noches. Una pregunta. A ¿Sí? mí me quedó la duda. Cuando se dice Claro. 3 en 1 del Dixport, ¿significa que 3 rayitas es una unidad? No, Doc. Significa de que 3 en 1, por ejemplo, si ustedes de Botox colocan 2 unidades, de Dysport tienen que poner entre 5 a 6 unidades. ¿Sí me entendió? No, Le digo que si, por ejemplo, de cualquier otra marca, usted aplica una unidad o 2 unidades, en Dysport siempre tiene que aplicar más unidades, 4, 5, 6, de acuerdo a su valoración. No es de que si yo con Botox a este paciente, esta línea de expresión la corregía con 2 unidades, con Dysport también la voy a hacer con 2 unidades. entonces sería el doble, doctora, tal vez. O sea, si en Botox ¿Perdón? estoy con 2, si en Botox estoy con 2 unidades, en Dixport sería con 4, como para establecer algo. Más o menos así. Por ejemplo, si usted con Botox pone 2 unidades, con Dysport puede poner 3 y en la revaloración puede dejar esa otra unidad para ver cómo le va. Pero nunca se queden como que con el mismo número de unidades que ponían con Botox o con Otezali. Por ejemplo, yo trabajé muchísimos años con Otezali y tenía pacientes que yo ya los había colocado muchas veces Otezali, y yo decía, este paciente yo ya sabía, este paciente con 38 unidades de Otezali yo ya le hago la sesión, con 45 unidades de Otezali ya le hago la sesión. Ahora que ya llevo trabajando mucho con Dysport, a mis pacientes de 35 unidades que lo hacía antes con Botox, ahora les pongo 50, 55, incluso hasta 60 unidades de Dysport. ¿Sí? O sea, son un poquito más del número de unidades. Exactamente, yo puedo decirles que yo no me doy cuenta que es 3 en 1, aunque la literatura nos dice 3 en 1 equivale la avobotulina, que la toxina se me olvidó el tipo de toxina de Botox, pero es 3 en 1. Pero para mí en la práctica no equivale 3 en 1. Es como les menciono, pacientes que yo antes utilizaba 60 unidades de otras marcas, de Dysport ahora utilizo 85, 90. Solamente voy como que poniendo una unidad o máximo 2 unidades por punto, dependiendo la valoración de esa línea de expresión muy marcada. Por ejemplo, en frontal es donde yo más me doy cuenta. Si el laboratorio me dice 3 en 1 y yo antes el frontal lo corregía con 2 unidades, yo debería poner 6 unidades siguiendo ese principio. Pero si ustedes infiltran 6 unidades en un frontal súper finito, van a hacer un abón ahí. El paciente se va a asustar de ver tanta solución salina que le va a ingresar ahí y va a quedarse súper inflamado con esa pápula ahí. Entonces no puedo hacer eso. ¿Yo qué hago? Pongo 3 unidades y lo cito al paciente para la revaloración y ahí veo si pongo una unidad más. ¿Sí me entiende, Doc? Sí, doctora, lo entendí. Muchas gracias. Perfecto. ¿Otra pregunta? Sí, Doc, disculpe, ¿qué pasa si, digamos, yo le cito para la revaloración en el día 15 y por haber razón viene el día 17? O sea, ¿qué hago en esos No pasa casos? nada.
Ya. No pasa nada, ustedes incluso hasta el primer mes pueden hacer retoque o revaloración. Esto es algo muy importante que no les mencioné. En muchos utilizamos la palabra retoque. Venga para el retoque, le voy a hacer. A mí me gusta más en lo personal utilizar la palabra revisión o revaloración. Si ustedes le dicen retoque, el paciente viene y va a querer que ustedes le infiltren aun cuando no necesite. Pero si ustedes dicen revisión, vemos si es que necesita que coloquemos algo, el paciente va a venir con ese pensamiento. ¿Será que necesito o será que no me pone más? ¿Sí? Voy a leer los mensajes. Si tiene alguien más preguntas, dígame, ¿sí? Encienda su micrófono y hable. Me voy a estar leyendo los mensajes. Tamara me ha escrito. Sí, dígame, Doc. Doctora, una consulta. No vi desde el comienzo. La dilución, 50 por cada 50 unidades, 1 centímetro. Sí. Ya, perfecto. Otra cosa, a nivel de, no sé, yo, por ejemplo, a nivel de Procerus y corrugador, generalmente en el triángulo que se hace ahí, coloco 5, 5, 5. Dependiendo de la valoración del paciente, pueden ser 3, 4 y 4, 5, 5 y 3, ¿sí? Ya, y una vez abierta la toxina, ¿qué tiempo me dura? ¿3 semanas? No, a eso sí es muy importante que ustedes lo tengan súper claro. La literatura dice, una vez reconstituida la toxina botulínica, tienen máximo 6 horas y se destruye. La partícula de la toxina botulínica es tan voluble que cualquier circunstancia puede morir partícula. Si ustedes dicen, yo tengo 100 unidades, de esas 100 unidades le apliqué a un paciente 35, así que en teoría tengo ahí 65 unidades y la voy a utilizar en 3 semanas después. Equivocados, no tienen 65 unidades, ustedes dejaron 65 unidades en ese frasco, pero después de 3 semanas quizá encuentren 20, 30, todo depende del almacenamiento que le dieron, la cadena de frío que tuvo, si esa nevera no se descongeló, si estuvo enfría y congela, todo va a hacer que se destruya y que se pierda partícula de toxina botulínica y que no lo podemos determinar y que tampoco yo les puedo decir a las 3 semanas ustedes se les va a morir una partícula de toxina, una unidad de toxina botulínica por día. No se puede determinar. Y tampoco a las 3 semanas ustedes van a contar cuántas partículas, cuántas unidades tienen vivas. Tampoco. Quizá ustedes infiltren a alguien esas 65 unidades que en teoría dejaron y ven los resultados después del paciente y no le hizo resultado nada, solo terminaron aplicando solución salina. ¿Pero qué tiempo tengo una vez preparado? O sea, yo le llamo al paciente, o sea, obviamente para la revisión, estamos hablando de 10 a 15 días, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Entonces me serviría prácticamente esas 2 semanas más. Pueden hacer el retoque con esa toxina o si ustedes volvieron a abrir ya otro frasco para esa semana para seguir haciendo aplicaciones, ya hacen los retoques con el frasco que abrieron en esa semana. Cuando ustedes trabajan en el consultorio es muy difícil que ustedes guarden una toxina botulínica 3, 4 semanas. Ustedes las van rotando enseguida. Y si ya abrieron hoy día un vial de toxina botulínica, utilicé 60 unidades en mi paciente que me pagó la sesión $200. Yo invertí, ¿cuánto vale Otesali? Que es una de las que más me dijeron aquí. Pongámosle que 130. Invertí eso, me sobraron 20, 30 unidades. Siempre en la casa tienen un hermano, su mejor amiga. Ven, te pongo esas unidades para que no se quede. Pero siempre traten de que si ustedes tienen toxina botulínica almacenada, no usarla con pacientes que les vayan a pagar por la garantía de los resultados. Prefieran siempre abrir un frasco nuevo para ese paciente que lo que está pagando es una sesión completa de toxina botulínica. Aún más si ustedes ponen costos de sus servicios 200, 220, 250, 350, todo eso ahí en el mercado, costos Entonces, no va a ser como que
lo necesario saber cuánto me va a durar esa toxina botulínica. Si ustedes llegaron a guardar toxina botulínica, utilícenla en alguien de su casa. Ven, amiga, te voy a colocar toxina que tengo aquí, que no sé si todavía me funcione, pero ahí vamos a hacer la prueba contigo. Pero no con sus pacientes que van a pagarle sus servicios. ¿Sí? ¿Sí me entienden lo que les trato de decir? Sí. Otra consulta, doctora. En el A caso ver. de que, por ejemplo, yo voy a pedir la toxina, pero Ya. resulta que de pronto no viene el paciente. La toxina obviamente está congelada. Ajá. Entonces, lo óptimo sería mantenerla en congelación. Ya. Y no Y, reconstituirla. pero en el caso de que yo ya le pasé, o sea, a la nevera, tengo que utilizarla lo más pronto posible. No, si no está reconstituida la toxina botulínica, la pueden tener el tiempo que ustedes deseen mientras no se caduque. Ya, gracias, doctor. Ujú. Utox, ¿de cuántas unidades es? Lamentablemente, Doc Tammy, que yo no he trabajado con Utox, pero parece que leí un mensaje aquí al inicio que estuvo el proveedor, que no está ya, que puso los precios y todo. No sé si alguien leyó el mensaje, no me sale a mí ya. No me sale. Pero yo me parece que leí el mensaje del proveedor de Utox. De 100 unidades por lo general son todas las toxinas. Lilibet dice 10 por 3 en 1 significa que 3 rayitas es una unidad de la jeringuilla de 1 ml. Quisiera que me quede claro. Esta parte ya la hablamos, no sé si ya la entendieron. ¿A qué me refiero 3 en 1? Es el número de unidades. Buenas noches. La colocación de los puntos de la frente. Majito, ojalá esté aquí Majito, que me prenda el micrófono y la cámara para que me diga de qué edición es, en dónde vio su clase. Quito, Guayaquil, Cuenca, Majo, me está haciendo preguntas de tercio superior, que eso es lo que vemos en las clases del diplomado, eso es lo que marcamos en las clases del diplomado. Siempre llevamos 2 pacientes modelo para que ustedes practiquen. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Sí, soy la de la edición 91 y yo recibí en Quito con se me fue el nombre de la doc, pero precisamente por eso nosotros habíamos solicitado que nos ayuden con una clase extra porque sí No teníamos les quedó mucha claro duda. la marcación. Exactamente. Es más, tuvimos el problema de la complicación con una de nuestras compañeras, entonces sí queríamos solicitar esa sobre todo, por favor, muchas Entonces, gracias. Majito, es muy complicado que yo por medio de la clase, por Zoom, les pueda hacer la explicación. Si se dieron cuenta, cuando yo fui avanzando en la parte de teoría, lo que me interesa es más que conozcan, se pone un punto a nivel de la columela, se pone un punto para la sonrisa gingival, la teoría. Pero para la práctica sí es súper complicado que nosotros aquí por medio de esta tan linda herramienta que tenemos en base a la tecnología, les pueda dejar la explicación exacta de los puntos. Por eso cuando hablamos del frontal, lo único que les hice de referencia fue mucho cuidado a nivel de las aún fibras que pueden llegar a ver del párpado superior, ¿sí? Porque sí pueden llegar a estar presentes. Y les mencioné cuál es su punto de referencia o su protección anatómica, que es en las mujeres incluso hasta 2 centímetros por encima de donde inicia la cola de la ceja, y en los hombres 1 centímetro, ¿sí? Pero la marcación sí ya se me va a hacer súper complicado porque aparte el frontal es súper grande, lo hacemos en líneas paralelas, en 2 líneas paralelas, un punto, 1 y 2, igualmente arriba. Acuérdense que aquí no tenemos músculo. ¿Sí me están viendo? Porque me estoy dibujando yo conmigo. No tenemos músculo, entonces dejamos aquí este espacio libre, no colocamos, no infiltramos porque no vamos a tener fibras del frontal, pero acá sí y acá sí. Le invito a Majito a que se inscriba al taller avanzado y que adiestre mucho más su técnica, que va a ser una gran profesional y que necesitamos todos seguirnos capacitando y seguirnos formando en esta bonita rama de la medicina estética, y que eso garantice nuestros resultados con los pacientes, ¿sí? A veces son situaciones que se van de las manos, que
llegan a pasar en las clases, que como docentes, que como coordinadores del diplomado, quizá no está todo previsto, pero para eso seguimos formándonos, para eso están estas pequeñas conversaciones que hacemos noche a noche con ustedes, para motivarlos justamente a eso, a que no me quedo con un solo conocimiento, sino busco más herramientas para seguir como profesional capacitándome. Es lo que le puedo ayudar a Majo. ¿Alguna otra pregunta? Doc, buenas noches. Una consulta, Doc. Hola. Para los Sí, dígame. casos de migraña, los puntos de colocación de la toxina, ¿en dónde sería? A nivel del temporal, justo por donde ingresa a nivel del trigémino, porque acuérdense que lo que vamos a mejorar es la migraña del trigémino, las migrañas tensionales. Entonces vamos a entrar a nivel de la fosita temporal y vamos a colocar los puntos a nivel de la fosita temporal para relajar el músculo temporal y así no presione tanto el nervio trigémino, porque desde esta fisiopatología vamos a mejorar la migraña. Por compresión del trigémino a nivel del músculo temporal, liberarlo. Muy amable, mi Doc. Gracias. ¿Alguien más? Doc, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, claro, dígame. Bueno, muy buenas noches, Parvati le saluda. Doc, en caso de topsis palpebral en una parálisis facial, ¿qué cantidad considera usted adecuada colocar para mejorar la topsis palpebral? ¿Cantidad de qué, mi Doc? De toxina botulínica, cualquiera de las marcas que sea, porque... No volvemos a infiltrar. Cuando ya hicimos tosis palpebral, ya tenemos la complicación, No, dejamos pero ahí. en caso de que haya lactosis palpebral a causa de una parálisis facial. Ah, Nosotros la hayamos producido con la toxina botulínica, sino ya cuando se entendí. produce por parálisis facial. Ya, ahí sí, mi Doc, la cantidad de unidades pueden empezar 2, 3 unidades de menos a más. Y a ese tipo de pacientes siempre revalorarlo después de 10 días. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál va a ser el efecto, porque no se puede determinar el daño al 100% de esa fibra muscular y de qué tanto yo la voy a recuperar. ¿Sí me entiende? Entonces siempre empiece. De menos. De menos a más, eso sí, de menos a más. Ajá, de menos a más, exacto. Y siempre lo va a ir mejorando en más de una sesión. Exactamente, porque se va a ir avanzando progresivamente. Y siempre, como le menciono, no solo en una sesión va a mejorar al 100% las secuelas. Puede ir mejorando entre más número de sesiones se pueda realizar. Bueno, y entendería que no tengo interferencia con ningún estimulante o que nos ayude a defender, por ejemplo, el inmunoferón, el interferón D. No tiene contraindicación con la toxina botulínica, el inmunoferón o el interferón D como coadyuvante para la recuperación de la parálisis facial. No pasa nada, puede utilizarlo nomás. Lo que sí, el compromiso neuromuscular que esté involucrado es el que usted no lo puede determinar. Entonces usted no puede decir, con una sesión que yo apliqué 5 unidades se va a mejorar al 100%. Eso no lo puede decir. Tiene que ir probando a ver qué tanto, cuál será el compromiso neuromuscular que esté involucrado. No, claro que sí, porque eso se hace también. Hoy realizamos múltiples estudios para ir determinando, no solo los músculos están más afectados con la parálisis facial para conseguir con bioestimulación o electroestimulación, además del botox, su mejora. Exactamente, así es, mi doc. Doctora, Listo, disculpe, muchas ¿tiene gracias. en el chat, tiene Más comentarios y mensajes. algunas preguntas? Por favor, ¿puede revisar? A ver. Gracias. Dice Doc, si hay una secuela de acné en el entrecejo de la forma de arruga lineal. Beckmore, no le entiendo muy bonito. Dice si hay una secuela de acné. No sé si tal vez Beckmore está y tiene el micrófono para que lo encienda y nos explique más o menos la pregunta. Si hay una secuela de acné, yo secuela de acné entiendo como alguna cicatriz en el entrecejo de la forma de arruga lineal.
Y no sé si lo que me quiere preguntar es de que se puede o no se puede aplicar toxina ahí, si quiere aplicar a nivel de la arruga lineal la toxina o si la secuela del acné no le permite, no entiendo. No sé si Beckmore esté por ahí para que me aclare un poquito la pregunta. ¿Sí? Una secuela del acné, yo entiendo como una cicatriz posacnéica. Y quizá pensé que me estaba diciendo como que si justo donde yo tengo que marcar está mi cicatriz, igualito, las cicatrices funcionan igual como las venas que les mencionaba, se pueden mover unos milímetros hacia un lado o hacia el otro para evadir esa secuela o esa cicatriz independientemente de su origen, sea por acné o por un golpe, una caída que se formó esa cicatriz. Porque acuérdense que ahí hay tejido fibrosado y que si ustedes infiltran justo la cicatriz no van a tener mucho efecto porque ahí hay fibrosis. Punto número 1. Siguiendo con la pregunta, dice, en forma de la arruga lineal. Acuérdense que ustedes no infiltran las arrugas, ustedes infiltran los músculos. Anatómicamente, ustedes identifican su músculo sobre el cual van a ejercer el efecto a nivel de la membrana presináptica para inhibir la liberación de acetilcolina. ¿Sí? Ustedes no es de que, yo veo muchos pacientes, muchos alumnos que voy a la clase y yo les digo, sí, enójese, admírense, ríase, pero para tomar la foto, para que quede como evidencia mía, pero no porque enójese y ahí, como se enoja, ahí le voy a marcar. No, porque yo no estoy marcando mis líneas de expresión, yo no marco mis arrugas, yo marco los músculos. Acuérdense que nosotros somos profesionales, sabemos la anatomía de nuestro paciente, hemos estudiado toda la anatomía, puntos de inserción muscular, inervación, irrigación. Entonces yo identifico mis músculos a los que yo quiero infiltrar, más no las arrugas. No sé si a eso se refiere la pregunta, pero ahí más o menos traté de contestarle, no participó el que hizo la pregunta para ver si queda más claro, pero ahí traté. ¿Alguna otra pregunta? Hay una manito alzada. Hoy han estado menos participativos que la clase anterior. La clase anterior bombardeaban el chat de preguntas. Sí, así ha sido, doctora. A ver, yo les quiero dejar saber que luego de esta presentación teórica a este nivel, tenemos en Quito, Guayaquil y Cuenca la propuesta de 3 talleres de toxina botulínica. Y de alguna manera, sí, se los vamos a dejar en el grupo, pero además les quiero dejar saber que en Quito el sábado 18, o sea, ya va a ser presencial, ya va a ser ya el taller. Y cuando hablamos de taller, la teoría ya no va. Ahorita, así es, full práctica. Exacto, 100% práctico. Y entonces va a ser así. En Quito, el día sábado 18 y domingo 19 de este mes. Vamos a estar acá. En Guayaquil vamos a estar el sábado 18 y el domingo 26 de este mes. Perfecto. Y vamos a hacerlo con usted. Le cuento que aquí voy a darle una noticia, que el sábado 26 me voy de vacaciones. Ah, sí. Bueno. Ajá. Sí, así que los invito yo, en cambio, a que sí se inscriban, pero el 18 de octubre. Ah, bueno, pues ahí estamos. ¿Ya? Ajá, y sí. entonces también en Cuenca vamos a estar también el sábado 18 y el domingo 9 de noviembre. Perfecto. Sí, queremos llevar a la práctica toda esta teoría que usted nos ha, o sea, de una muy buena manera, nos ha hecho saber a todos y de hecho queremos luego de esta presentación gratuita
para todos. Si desean certificado, bueno, ya saben, ya en el grupo está de qué manera. Pero de hecho, bueno, ya esta presentación ha sido grabada gracias a la doctora Dina Vergara, que está aquí con nosotros en la sala. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y entonces, así va a ser, ¿ya? Entonces son las 8:42 y tenemos tiempo hasta las 9 de la noche, como habíamos anunciado en la presentación. Si tienen alguna pregunta, tienen algo que decir, por favor háganlo en estos momentos. Y ya por interno les vamos a ir haciendo, o sea, informándoles por el grupo este programa que tenemos de ya la práctica como tal, porque la toxina no solamente es teoría, sino es práctica. Así es como yo les he mencionado, creo que en esta clase he sido muy enfática en hacer conocer, en la clase anterior también, no sé si hayan participantes que entraron a la clase anterior y a esta, siempre motivarlos a que seguirnos capacitando como profesionales es lo que nos va marcando la diferencia en el mercado, que a veces decimos, no, es que ya hay mucha competencia, que ya no quiero hacer eso porque hay competencia. No, la competencia soy yo misma y yo sin egoísmo siempre, cuando han recibido clases conmigo, les enseño todo. Porque no son ustedes mi competencia ni yo la de ustedes, soy yo solita. Si yo no me capacito, si yo no avanzo en mis técnicas, si yo no me perfecciono, si sigo haciendo lo mismo y sigo viendo los mismos resultados, si no mejoro, yo soy la que estoy estancada. Yo estoy siendo mi propio limitante. Doctora, tenemos a alguien que está levantando la mano. A ver. Doctora, por favor. Dani. La Villa. Sí. Doc, disculpe, quería saber si tal vez nos puede ayudar con la grabación de la clase y si tal vez las diapositivas. Sí, la grabación de la clase, se les va a compartir en el grupo que tenemos creado de toxina. Además, les digo, tenemos otro grupo creado de ácido hialurónico que lo vamos a presentar también, es con el doctor Falcones, muy conocido por acá por Quito. La doctora Carolina Loja es muy conocida por Guayaquil, es una de nuestras docentes distinguidas en Guayaquil, en Cuenca y en Quito también, doctora. O sea, a veces los acompaño por otros lados. Sí, sí, excelente. Y entonces el doctor Falcones va a estar con nosotros para la presentación del tema de este tipo de clase online. De ácido hialurónico. Los invitamos a todos, ¿ya? Vamos a estar con el doctor. Y luego tenemos también como toxina, tenemos también presentaciones prácticas, pero esta online va a ser con el doctor Falcones de manera gratuita. ¿Okay? Muy bien por Prometeo. Sí. Y tenemos otras sorpresas más, no se preocupen. Muchas más. Vamos a seguir y vamos, para el año 2026 tenemos también este proyecto de esta estrategia a nuestros egresados, siempre pensando en ustedes para que puedan de verdad, por lo menos recibir este tipo de presentaciones, de la teoría, de actualizaciones para todos. De veras que sí. Muy bonito, muy bonito. Gracias a todos ustedes por estar en Prometeo, de verdad que sí, nos da mucha alegría saber que estamos juntos y que hay muchas cosas nuevas que les vamos a presentar. Hay que seguir aprendiendo, sí, así es. Yo los motivo una vez más, junto con Liz, a que se inscriban a los talleres, tanto Guayaquil, Quito y Cuenca, full práctica, 100% práctico, donde van a tener su propio paciente, su propia valoración. El docente solo va a estar ahí para guiarlos, para encaminarlos, tal vez mueva este punto, póngalo acá, póngalo allá, cuántas unidades va a poner. Los temas 100% que están involucrados a la práctica, porque ya son exalumnos de Prometeo, se han formado con nosotros. Nosotros hemos sido muchos de los docentes que los hemos preparado, entonces confiamos al 100% de ese conocimiento que tienen y sabemos que están listos para avanzar más, para llegar más con sus pacientes, para hacer un full face de toxina botulínica y los resultados sean garantizados. Muchas gracias. Quería también hacerles saber a todos los de Cuenca que estén en la sala que en el día 9 nosotros tenemos uno de nuestros laboratorios afiliados, una presentación, les vamos a hacer saber por los grupos y van a estar en Cuenca
justo en el lugar donde se desarrolla nuestro diplomado, por Naturalder. Y entonces esa presentación es gratuita también, pero presencial. Y a todos los que se encuentran en Cuenca les invitamos a que participen y que puedan ir a esta presentación. ¿Ya? Es presencial y gratuita. Liz, dejan una pregunta del taller de armonización de ácido hialurónico presencial en Guayaquil, la fecha. No, todavía no las Todavía tenemos, no hay pero fecha. el día de la presentación del doctor Falcones sí se las vamos a presentar. Ya ahorita tenemos las presenciales de toxina, pero acontece que esta del doctor Falcones, bueno, él es posible que no se pueda mover hacia Cuenca, Guayaquil, ya, entonces ya veremos con otros doctores cómo podemos nosotros, de nuestros docentes, cómo podemos nosotros programarles y que realmente se dé este taller. Perfecto. Ya el taller presencial debe tener un valor, un costo. ¿Por qué? Porque hay que cancelarle valores a los docentes. Y los insumos Material. tienen sus valores también, tienen sus costos. Y entonces ahí es donde nosotros, pero este tipo de presentación nosotros le hacemos de manera gratuita. ¿Por qué? Porque bueno, aquí realmente es conocimiento que estamos entregándole a ustedes. Pero ya la presencialidad sí ya lleva un costo. Por eso es que, bueno, no puede ser de otra manera. ¿Sí? Está muy bien, está muy bien. Invitados a que pidan más información por interno, si tal vez las fechas no les queda claro. Gracias, o doctora. si no se ajustan en un lado, pueden moverse al otro y la idea es que asistan y que estén y que nos veamos en algún lugar. Armonización, ahí están preguntando por interno acá, fecha del taller de armonización facial, sí, en Guayaquil tenemos pendiente para la edición 105, ya se los dijimos hoy, ya todos los que estén en la sala deben saber, vamos a programarla muy pronto, hemos tenido interrupciones en el programa de lo que ha sido este tiempo por X razones, que bueno, ustedes saben, pero sí está comprometido ese taller para la edición 105 y va a salir para Guayaquil. Estoy viendo que nos lo están preguntando por acá por interno. Y si hay una Para Guayaquil. secuela, bueno, esa ya la pregunta que la doctora respondió. Bueno, Póngalo, estamos bondad. en ¿Me puede contacto, repetir ya no nos en perdamos Cuenca? todos, familia de Prometeo. Estamos juntos por el número de académicos. Aquí está Lenita también, está Hilda, está Betty, está el equipo completo de Prometeo, está en la sala. Estamos Liz, creo, todos me escuchando, parece que estamos todos, está Alfred también, bueno, estoy yo, y todos estamos en frecuencia. ¿Sí? me parece que la doc Silvia tiene una pregunta. Por favor, ¿puede repetir en Cuenca qué fecha es el taller de toxina? Sábado 18 y domingo 9 de noviembre. 18 de este mes y 9 del mes próximo, ¿ya? Me Gracias. olvidaba, Liz, algo de dejar súper claro sobre estos talleres presenciales, es de que son los cupos limitados, la idea es de que practiquen al 100%, entonces no podemos llenar los cupos de muchos participantes. Ajá. No, eso es importante, doctora, lo que usted está diciendo. Hasta 6, solo 6. Perfecto. Solo 6. Porque acuérdense que cada uno va a tener un paciente diferente. Correcto. Y manejar el grupo es un poquito complicado, entonces es casi exclusivo el taller, tiene un plus más importante ahí para que tengan los resultados de la práctica al 100%. Correcto. Quito, Guayaquil y Cuenca tienen sus talleres y entonces solo 6 personas en cada lugar. A ver, que si la demanda llega a ser alta, podemos entonces reprogramar. Abrir nuevas fechas. Estamos abiertos, pero solo 6 personas porque no puede ser más. Porque realmente el tiempo en el día, recuerden que el taller, ya les estoy diciendo, son solo 2 días. Y entonces ahí tendríamos que nosotros reprogramar. Pero sí, es muy limitado el taller. Y ahí sí es con su paciente, solos. Ya recibieron el diplomado de medicina estética, ya recibieron la presentación de la doctora y ahora ya están listos. Bueno. Así es. Muchas gracias, doctora, por su presentación nuevamente. Habíamos tenido dificultades técnicas en la primera presentación, por eso no le habíamos podido presentar a todos los que no pudieron entrar en ese momento, pero ya ha quedado así. Gracias a la doctora Dina Vergara, nos está ayudando con toda esta parte de la tecnología. Muchísimas gracias.
y ha sido un placer volverla a tener otra vez por la sala. Y por Para prometer para una mí vez más. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta, muchísimas gracias. Como siempre digo, no solo aprenden ustedes que están mirándome, aprendo mucho más yo en estas clases que lo motivan a uno a seguir adelante. Agradecida con Prometeo, Viene agradecida muchas con los cosas más, exalumnos. muchas sorpresas más. Prometeo les trae mucho, no los olvida. Sí, De sí, verdad, sí. gracias por creer una vez más en nosotros. A ustedes, muchas Bye. gracias.